Después de un día larguísimo, ya estamos en Japón finalmente. Llegamos al aeropuerto de Kansai Airport y de ahí tomamos un tren. Estamos en el tren ahora mismo que nos va a llevar a nuestro hotel. Así que si llegan a este aeropuerto, ¿verdad? Lo mejor es moverse en tren. Es mucho más económico que Didi y que cualquier cosa, ¿verdad? Porque en China que venimos era todo lo contrario, los Didi eran súper económicos, por aquí no. Así que si llegan a Kansai, compren el JR Ticket, ¿verdad? O el Kansai Tren, y ahí sí se pueden mover para su hotel. Primera parada en Japón, obviamente 7-Eleven. La mejor tienda donde puedes comer, comprar, beber, donde sea en Japón es un 7-Eleven. Así que esta es nuestra primera parada. Ya hicimos el check-in en el hotel, son las 11 de la noche, llegamos tarde, pero vamos aquí a ver qué tienen en el 7-Eleven, porque dicen que los mejores 7-Eleven son los de Japón. Vamos a ver si es verdad. Aquí veo que tienen de todo un poco, de bebida, de comida fría, de todo. Miren esto. O sea, tienen pasta, noodles, arroz, tienen arroz aquí. O sea, si tienes hambre, creo que a cualquier hora puedes venir al 7-Eleven porque vas a conseguir cualquier cosa. Llego porque dicen que son los mejores 7-Eleven del mundo, es que tienen de todo. O sea, nosotros fuimos en China, y en China eran bien chiquitos, no tenían nada. Pero la primera impresión aquí, tiene todo el 7-Eleven. Son las 11 de la noche, estamos comiendo. 7-Eleven, mira, juguito de uva, arrocito y pollo que ya me hacía falta. Y mañana va a ser un día bueno, mañana vamos por Hiroshima, vamos para otra islita. Y aquí en este video quiero que vean nuestra ruta por Osaka, recorriendo las áreas cercanas a Osaka. Así que no se pierdan el video para que vean todo lo que vamos a hacer aquí. Buenos días, mi gente. Amanecimos en nuestro primer día en Japón. Y ya estamos aquí, ¿verdad? En Osaka, como les dije. Hoy los planes conducen a Hiroshima y vamos por una islita que está al lado de Hiroshima que se llama, si no me equivoco, Itsukushima. Así que acompañen por este día en Osaka. Vamos a estar hasta el lunes, hoy es sábado. Así que acompáñenme en esta aventura. Ahora llegamos a Umeda Station, vamos a tomar el tren aquí. Tenemos que venir a buscar compramos el JR Pass que nos incluye la área de Hiroshima, que viene siendo Osaka, Hiroshima y Kioto. Incluye por 4 días, pagamos $114, que en verdad podemos andar en todos los trenes de JR en esta área. Vamos a buscarlo porque vamos para Hiroshima. Y también vamos para Itsukushima, si no me equivoco es el nombre de la islita que está al lado de Hiroshima. Así que vamos a ver, vamos a tomar el tren bala y vamos para allá. Bueno, finalmente llegamos a la estación de tren. Tuvimos como 30 minutos perdidos porque estábamos en la estación que no era, pero ya llegamos. Estamos aquí, vamos a tomar el tren Sakura de Shinkansen, que son los trenes bala, ¿verdad? Y creo que es como 1 hora y media de camino hasta Hiroshima. Y con el pase que compramos, que costó $114, tenemos 4 días y nos incluye los Shinkansen Sakura, que son los trenes bala. Porque si compramos el pase del tren ida y vuelta solamente nos salía como en $100. Y por $4 más tenemos 4 días y podemos montarnos en el tren cuantas veces queramos. Así que si están en esta área y quieren ir a Hiroshima, para que les salga más barato, compren el Hiroshima Area Pass, que le incluye Hiroshima, Osaka y Kioto. Es lo mejor que pueden hacer para salvar dinero aquí en Osaka, ¿verdad? Si van de Osaka a Hiroshima, tienen que tomar el tren bala que se llama Shinkansen, el Sakura, que es de los más rápidos que hay. Creo que es como 45 a 1 hora más o menos de camino. Y es un poquito complicado llegar porque primero, si llegas a la primera estación de Shin Osaka, tienes que coger un transfer a Shin Osaka Shinkansen, que son los trenes bala. Después de 45 minutos llegamos, ya estamos aquí de camino y con el pase que les dije que tengo ya lo incluye. Y para montarse en el tren de la 1 a la 3, o sea, de las cabinas 1 a la 3 son para las personas que no tienen asientos reservados. Así que cuando vengan, ya saben, hagan esto, lleguen con tiempo y ahí pueden tomar el tren. Y con el ticket de JR Pass del área de Hiroshima también te incluye, ¿verdad?, los tickets de JR Ferry. Nada más tienes que pagar los taxes, que son como 100 yuanes, menos de $2. Y ya pueden ir allá
Aquí estamos en el puerto, ahora estamos aquí en el ferry que nos va a cruzar de un lado al otro de la isla, que vamos a ver el famoso torii que está ¿verdad? En el agua, uno de los torii más grandes aquí de Japón, y vamos para allá ahora. Ya llegamos a la islita y lo primero que vemos, aquí en esta islita, igual que, ¿verdad? Que Nara, aquí hay venados. No tantos como en Nara, pero sí se pueden conseguir venados y miren, igual que Nara, aquí en la islita también hay venados. Y aquí nos bajamos del ferry, ¿verdad? Y lo primero que vemos, mírenlos aquí. No hay tantos, ¿verdad? Como en Nara, pero los puedes encontrar aquí en esta placita, porque son sagrados, ellos son sagrados aquí. Igual que en Nara, que son bien sagrados allá. Si alguien mata a uno de ellos, pueden ir a la cárcel de por vida o le dan hasta pena de muerte. Y ahora nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Al torii de allá. Este es el torii, ¿verdad? Emblemático de esta isla, de esta zona de Hiroshima, ¿verdad? Porque estamos aquí al lado de Hiroshima y ya vamos caminando hacia allá. Y algo que me gusta de esta islita es que tienen muchas tiendas de souvenirs, comida, de bebida, de todo un poco. Si tienen hambre, vienen con hambre, aquí van a conseguir comida buena, van a conseguir de tomar. Cualquier cosa que busquen aquí las van a tener. Es lo bueno de estas islitas así en Japón, porque siempre tienen de todo un poco. Aquí piensan en todo, así que si tienes sed, tienen para ti. Hambre también, así que aprovechen que estén aquí, coman algo y sigan explorando, ¿verdad? Corriendo toda esta área de aquí de la isla. Y como ven aquí, ¿verdad? Todo esto ya en la tarde sube la marea y está cubierto por el agua. Y eso es lo que lo hace más famoso este torii, porque ahora mismo está en tierra, puedes tirarte la foto desde ahí, desde la base del torii, pero en la tarde ya cuando sube la marea está cubierto de agua. Y eso es lo que lo hace único y especial este torii, que ya lo puedes ver en la tierra como tal y en la tarde ya lo puedes ver en el agua. Es el único torii, ¿verdad? Creo que de los pocos que hay que está dentro del agua, y eso es lo que lo hace único y por eso es tan famoso. Y también es grande, no es el más grande porque hay unos más grandes aquí, ¿verdad? Uno en Kioto, pero lo hace único eso. Y si quieren ver, ¿verdad? Experimentar el torii así sin agua y con agua, vengan como hasta ahora a las 3 y se quedan hasta el atardecer, ya como a eso de las 6, 6:30 ya el agua sube y lo cubre todo esto y mira, todo esto aquí se llena de agua hasta por allá. Así de, ¿verdad? Así de mucho sube la marea cuando sube, ¿verdad? El océano aquí. Y aquí pedimos unos camarones tempura, aquí tenemos arrocito, pedimos una cerveza de aquí de la isla artesanal. Y aquí mira, unos oyster empanizados, arrocito también, vamos a probar cómo está la comidita de aquí. Y algo que he notado mucho en esta isla, ¿verdad? Que obviamente está al lado del océano, es que hay mucho marisco. Ahorita comimos unos camarones tempura, también probamos almeja empanizada, está todo bien bueno. Así que si les gustan los mariscos pueden venir a probar tipos de mariscos que tienen aquí, porque el océano literalmente está aquí, a donde está el torii y eso es océano ya. Así que son mariscos frescos. Y aquí seguimos en la islita, recorriendo sus calles. Aquí cerca de la entrada del puerto, ¿verdad? Hay estas calles que están llenas de vida. Miren cómo está la gente aquí. Aquí tienen, ¿verdad? Para comer. He visto muchas tiendas de souvenirs, de postres. Y en verdad es como una calle de un mercado. Tiene todo, tiene muchas cosas, miren. Como aquí tienen artesanía, como recuerditos de la isla, de Japón. Al frente tienen, mira, para bebidas. Allá tienen postres, todo de todo, mira, por aquí. Lo mejor que pueden hacer es caminar y encontrar, ¿verdad? Encontrar lo que quieren aquí en estas calles. Y ya si vienen temprano aquí, ¿verdad? Pueden hacerlo el hiking para el monte Misen, si no me equivoco se llama, porque la silla, ¿verdad? Que es como un teleférico, pero en forma de silla, está en mantenimiento, así que la única manera de subir y tener las vistas desde arriba es haciendo un hiking. Es como una hora y media. Yo no lo hice, pero si están por aquí y no está esa opción de subir en la silla, háganlo para que tengan una vista de toda esta área aquí, que está bien bonita esa vista. Ahora llegamos a la ciudad de Hiroshima, uno de los lugares más emblemáticos, ¿verdad? Y personalmente creo que es más triste. Llegamos al domo, el único edificio que, no el único, ¿verdad? De los pocos que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y es un triste recuerdo, ¿verdad? De lo que
el ser humano es capaz de hacer sin importar ¿verdad? Los demás ni nada. Y no sé si soy yo, pero en verdad me da, no sé, un poco da sentimiento saber que ¿verdad? Tanta gente perdió la vida en este parque, en esta área. O sea, están un día normal para todos ellos, lo que no sabían que sus vidas iban a acabar así, de esa manera tan fea como acabó. Pero aquí están los recuerdos, ¿verdad? De ese suceso que espero que nunca vuelva a suceder en la vida. Y aquí tenemos, ¿verdad? Aquí también está el Parque de la Paz, que es un parque en conmemoración a toda esa gente que falleció. Y en ese parque hay una llama, y dicen que esa llama va a estar encendida hasta que el último país del mundo deje de fabricar bombas nucleares. Y en verdad quisiera que eso ya acabara ya, pero con el poder y la ambición de muchos, ¿verdad? Gente de poder, presidente del mundo, creo que eso va a ser imposible casi. Y llegamos a las calles más famosas de Osaka. Estamos en el barrio, creo que es un barrio, ¿verdad? De Dotonbori. Y miren lo que es esto de noche, donde Osaka toma vida de noche, donde están todo encendido, bares, restaurantes, todo, o sea, todo está aquí en la noche prendido. Y aquí llegamos ahora a explorar las calles de Dotonbori, que es uno de los lugares donde siempre recomiendan venir de noche porque la vida nocturna aquí no se acaba, o sea, no se detiene. No sé qué está pasando aquí, pero están ahí gritando, celebrando algo, no sé lo que es. O no sé si será la protesta en contra de tantos turistas, pero esto está lleno de policías. O sea, pasamos una calle que había más de 100 policías, o sea, era avalado. No sé por qué, en verdad no entiendo, pero no sé si es normal la seguridad aquí, pero estaba lleno, o sea, lleno de lado a lado. Ya nos fuimos aquí de Dotonbori, estamos saliendo ahora. En verdad no pudimos disfrutar tanto, hay muchas de las calles cerradas, hay demasiado de policía. Todavía no sé, yo creo que es de un equipo de algo que quedaron campeones o algo pasó porque estaban celebrando y estaba la policía, tenía todo aquí cerrado porque los fanáticos, ¿verdad? Del equipo tenían todo como que así todos en grupo gritando y celebrando, así que está esto bien controlado. O sea, miren esto, todas estas luces son carros de policía, todo eso por ahí. Y para allá adentro están llenos, o sea, te lo juro que hay más de 200, 300 policías por todas las calles aquí. Todo esto lleno, allá adentro por todo. Y ves que aquí, mira, ahí tienen todo eso cerrado, no puedes pasar. Y ya dejamos nuestras maletas aquí en la estación de Shin Osaka. Tienen Luggage Store, ¿verdad? Para dejar tus maletas. Y ahora, ¿verdad? Vamos a ir al castillo de Osaka. Ahora sí, estamos en la falda del castillo de Osaka. Miren qué impresionante esto. Este castillo fue construido, mira, en el 1583 por Noyotomi Hideyoshi, que fue uno de los que unificó el país. Y este es el castillo más importante de aquí de Japón y pertenece a Osaka porque antes Japón estaba dividido por zonas, ¿verdad? Y una de las más importantes fue esta región de Osaka. Y este castillo ha sido reconstruido más de 3 veces porque fue atacado, ya, ¿verdad? El estado no era el mismo. Y la última vez que lo reconstruyeron fue en el 1997. Y ahora parte de lo que era el castillo está dentro, hay un museo, puedes subir a la cima del castillo y tener toda la vista de la ciudad aquí, que creo que debe verse bien bonita la vista. Y es una de las paradas que deben hacer aquí en Osaka. Porque es impresionante, ¿verdad? Como esa época de los samuráis construyeron este castillo, este fuerte que es casi imposible entrar, está rodeado por agua, solamente hay creo 1 o 2 entradas. Así que vale la pena cuando estén por esta área de Osaka. Y aquí en Osaka, y como en todo Japón, la mejor manera de moverse es en tren. Es un poco complicado, tienes que buscar los nombres y todo, pero créanme que es lo mejor porque el transporte de Didi es caro. Comparado con otros lugares como en China, es mucho más caro aquí. Y ahora llegamos a Kuromon Market.
Estos son unas calles que son un mercado así de comida, ropa, pero son unas calles larguísimas. O sea, en cada esquinita tienen callejones así donde puedes comprar y esas ya tienen mariscos, tienen almejas, bebidas, de todo. Y esto aquí mismo en Osaka. Del castillo de Osaka hasta aquí nos tardamos como unos 15 minutos en autobús a probar las bolitas de takoyaki. Yo no sabía que las bolitas estas de takoyaki son originarias de aquí de Osaka. Así que es un plato tradicional de esta área y los vamos a probar. Y ahora vamos a probar las bolitas de takoyaki, que son de harina de trigo, tienen caldo dashi, que no sé qué es, huevos y trozos de pulpo. Son deliciosas. Vamos a probar a ver cómo saben. Ya no las comimos, como vieron estaba bien caliente. Me gustaron, es que no podía hablar, coño. Bueno, no, pero están bien buenas, están buenísimas. Tienen que probarlas y son de aquí de Osaka. Tiene No. como una cremita por dentro. Ajá. Yo vi eso la salsa esa. Son originarias de Osaka, así que prueben aquí porque aquí van a estar de mejor calidad. Si quieren venir a degustar platos tradicionales de aquí de Japón, este es el lugar porque he visto muchos lugares de comida. Tiendas así de ropa y eso, souvenir tienen pocas en verdad decir, pero lo más que hay es de comida. Así que vengan a este mercado si quieren probar los platos tradicionales de aquí de Japón, probar cosas buenas porque aquí los van a encontrar. Aquí van a encontrar de todo. Y caminar por sus calles, en verdad son calles hermosas, tienen muchos lugares, muchos callejones, así que vengan aquí, exploren y disfruten de la gastronomía de Japón. Y aquí seguimos metiéndonos por más callejones donde hay más y más comida. Aquí no te mueres de hambre, vas a conseguir comida en cualquier lado. Así que como digo, vengan con hambre a este lugar, a este mercado, porque aquí van a tener demasiadas opciones para que prueben de todo un poco. Bueno, ahora yo voy a probar unos dumplings de pork and veggie. Vamos a ver. No puedo coger los palitos, pero pues. Bueno. Ahora voy yo, vamos a ver. Ella está en el van, tío, está contigo, ¿no? ¿Quién? La de atrás. ¿En serio? Están buenos, ¿verdad? No están calientes, pero están buenos. Bien caliente. Me hizo llorar y todo. Riquísimo. Estaban buenos de verdad. Vengan con hambre aquí y prueben, ¿verdad? Diferentes cosas. Tienen postres, de todo Tenemos tienen. aquí que Shrimp compré tempura. shrimp tempura. también Escucha para que probar. compró. Compré estos shrimp tempura, a comer de todo un poco, hay espacio para todo. Así que vengan a comer. Bueno, ¿qué tal, Ro? ¿Qué piensas? Bueno, yo probé dumplings y probé el shrimp tempura un pedacito. Pues yo no como este marisco, pero estaba chili, estaban buenos. Estaban buenos. Así que vengan a este market si quieren comer, de verdad, las mejores comidas aquí, los mejores platos, todo fresco al momento. Pensábamos que iba a tener más tienditas como para comprar. Pero literalmente como que todo de comida solamente. Sí, un montón tienen de una comida. que otra, sí, pero no es tanto. Y muchos lugares son cash only, so... O eso sí, traigan efectivo porque muchos de ellos van a ser nada más cash only, así que para que no pasen un mal rato, te compren algo y después tengan que pagar con efectivo. Sí. Pero los recomendamos y ahora los caminos conducen a Kioto. Kioto.